Y una de las claves que vamos a explorar es la repetición espaciada. ¿Os suena? Pasar horas leyendo y releyendo para luego no recordar nada. A todos nos ha pasado. La repetición espaciada va de eso, de estudiar más inteligentemente. Suena bien. Suena que nos va a ahorrar tiempo y esfuerzo. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Imaginad que aprendéis una canción con el piano. ¿Qué sería mejor? ¿Practicarla entero una vez y ya? ¿O practicarla por partes, repitiendo cada fragmento a intervalos cada vez más largos? Claro, si repites cada fragmento varias veces con pausas, la melodía se te queda. Exacto. Con la repetición espaciada, aplicamos este principio al estudio. Dividimos la información en pequeñas unidades y las repasamos a intervalos. Así el conocimiento se consolida en la memoria a largo plazo. Es decir, no se trata de empollar como locos, sino de entrenar el cerebro. Me gusta esa imagen. Tu cerebro es como un músculo. Hay que ejercitarlo para que se desarrolle. La repetición espaciada es ese entrenamiento. Y para guiarnos en este entrenamiento mental, tenemos a un auténtico experto. Alguien que no solo domina la técnica, sino que ayuda a otros opositores a conseguir su sueño. Encantado de estar aquí y compartir mi experiencia. Lo primero es entender que nuestro cerebro no es un disco duro. Aprender exige un esfuerzo activo del estudiante. No basta con leer los apuntes una vez y ya. Exacto. La repetición espaciada nos obliga a ser participantes activos. Nos esforzamos por recuperar la información y eso fortalece las conexiones neuronales. Entonces, la repetición espaciada se basa en desafiar al cerebro a recordar activamente. ¿Y qué estrategias podemos usar para ponerla en práctica? Hay varias. Por ejemplo, el repaso pospuesto o en inglés delayed review. ¿Y en qué consiste? Imagina que el lunes estudias el desarrollo del lenguaje infantil. En vez de repasarlo el martes, dedicas ese día a otro tema, por ejemplo, el juego simbólico. Y el miércoles vuelves al tema del lenguaje. O sea, dejamos que la información repose en nuestro cerebro. Exacto. Este descanso permite que la información se asiente. El cerebro establece conexiones más fuertes y eso facilita la memorización a largo plazo. Tiene sentido. ¿Y alguna otra estrategia que podamos usar? Otra fundamental es la práctica entrelazada, interleaved practice. Práctica entrelazada. Suena complicado. No te preocupes, es más sencillo de lo que parece. Imagina una sesión de estudio de 3 horas. En vez de dedicarlas a un solo tema, las divides en bloques de 1 hora cada uno para un tema diferente. Por ejemplo, 1 hora para desarrollo del lenguaje, otra para el juego simbólico y otra para la psicomotricidad fina. Es como un menú degustación de temas. Exacto. Al intercalar los temas, obligamos al cerebro a trabajar más para recordar la información de cada uno. Me está empezando a gustar esto de la repetición espaciada. Parece que con un poco de estrategia podemos hacer el estudio más efectivo y, quién sabe, hasta divertido. La verdad es que sí puede cambiar la forma en que estudiamos la repetición espaciada. Más dinámica y menos monótona. Y no solo eso, también a comprender mejor los conceptos y a retener la información a largo plazo. Me alegra escuchar eso porque a veces me siento como un hámster en una rueda. Leo y releo los mismos apuntes, pero la información se me escapa. Claro, entiendo esa sensación, pero con la repetición espaciada podemos romper ese círculo y convertirnos en estudiantes más eficientes y conscientes de nuestro aprendizaje. Recordar que no se trata de memorizar sin más, sino de comprender, de analizar y de conectar los diferentes conceptos. Hablando de estrategias, en la parte anterior mencionaste el repaso pospuesto y la práctica entrelazada. ¿Podríamos profundizar un poco más en estas técnicas? Por supuesto. El repaso pospuesto, como ya comentamos, consiste en espaciar las sesiones de repaso. En lugar de repasar el mismo contenido día tras día, introducimos un espacio de tiempo. Esto permite que la información se asiente en nuestra memoria y que el cerebro establezca conexiones más sólidas. Es como dejar reposar la masa del pan antes de hornearla, ¿no? Si no le damos tiempo, el pan no sube. Exacto. Necesitamos darle a nuestro cerebro el tiempo necesario para procesar la información. Si intentamos atiborrarlo de información sin darle tiempo para digerirla, lo más probable es que lo olvidemos. Y en cuanto a la práctica entrelazada, ¿cómo podemos aplicarla de forma práctica a nuestro estudio? Imagina que estás estudiando los tipos de juego en educación infantil. En lugar de dedicar una sesión entera al juego simbólico, otra al juego de reglas y otra al sensorio motor, puedes intercalar los diferentes tipos de juego a lo largo de la sesión. Por ejemplo, 20 minutos al juego simbólico, luego 20 minutos al juego de reglas, otros 20 al juego sensorio motor y así sucesivamente. Entiendo. Obligamos a nuestro cerebro a cambiar de enfoque, lo que lo mantiene activo. Precisamente. La práctica entrelazada no solo ayuda a recordar la información, sino que nos permite establecer conexiones entre los conceptos, lo que enriquece la comprensión. Hasta ahora, repaso pospuesto y práctica entrelazada. ¿Alguna otra estrategia que nos pueda ayudar a optimizar nuestra repetición espaciada? Claro, una técnica muy útil es la técnica del sándwich.
Consiste en dedicar los primeros 15 minutos de la sesión de estudio a repasar el material del día anterior y los últimos 15 minutos a repasar lo aprendido en la sesión. Es como un relleno de repaso. Exacto. Este relleno es fundamental porque refuerza la información justo antes de que seamos más propensos a olvidarla. Al repasar al principio, reactivamos los conocimientos y al final consolidamos lo aprendido. Suena muy efectivo. Y no requiere mucho tiempo extra. Efectivamente. La técnica del sándwich es una estrategia sencilla pero poderosa. Y hablando de estrategias para optimizar nuestro estudio, ¿qué nos puedes decir del Active Recall o recuerdo activo? El Active Recall es fundamental para la repetición espaciada. Consiste en intentar recordar la información de forma activa sin mirar los apuntes. Podemos hacerlo de diferentes maneras. Escribiendo todo lo que recordamos sobre un tema, respondiendo a preguntas, explicándole el tema a alguien. En lugar de leer y releer de forma pasiva, nos obligamos a recuperar la información. Exacto. Al hacer este esfuerzo por recordar, estamos fortaleciendo las conexiones neuronales y consolidando el conocimiento. Y una vez que hemos intentado recordar, ¿cómo podemos evaluar nuestro nivel de comprensión? Una técnica muy útil es puntuar los temas, del 1 al 10, según tu nivel de dominio. Si dominas un tema a la perfección, le asignas un 10. Si no recuerdas casi nada, le asignas un 1. Como un semáforo de nuestro conocimiento. Exacto. Los temas con puntuaciones bajas, rojo, requieren más atención y repaso, mientras que los que tienen puntuaciones altas, verde, se pueden repasar con menos frecuencia. Así podemos priorizar nuestro estudio y optimizar el tiempo. Precisamente. La clave está en enfocar nuestros esfuerzos en las áreas que necesitan más trabajo. Y por último, pero no menos importante, recordemos la importancia de la variedad de nuestro estudio. Por supuesto. No te limites a leer y releer apuntes. Explora diferentes métodos de estudio, flashcards, mapas mentales, resúmenes, grabarte explicando el tema. Las posibilidades son infinitas. Me encanta. Así el estudio es más dinámico y divertido. Y al utilizar diferentes métodos, trabajamos diferentes áreas del cerebro, lo que potencia el aprendizaje. Exacto. La clave está en encontrar las técnicas que mejor se adapten a tu estilo de aprendizaje y a las características de cada tema. Me parece que ya tenemos un buen arsenal de estrategias. Pero antes de terminar, ¿algún consejo adicional para optimizar nuestro tiempo? Un consejo fundamental es planificar las sesiones de estudio. Define objetivos, establece un horario realista y distribuye los temas. No dejar nada al azar. Exacto. La planificación nos ayuda a ser más eficientes y a evitar la procrastinación. Y hablando de evitar la procrastinación, es fundamental encontrar esa motivación para vencerla. A veces, con tanto que estudiar, es fácil sentirse abrumado y perder el rumbo. Totalmente. La motivación es clave para no tirar la toalla. ¿Algún consejo para mantener la llama encendida? Lo primero, recordar por qué empezaste. ¿Qué te lleva a querer ser maestro de infantil? Conecta con esa pasión por la enseñanza y por los niños. Visualiza tu objetivo, cada paso te acerca. Como si recargáramos pilas, ¿no? Recordar el por qué nos da fuerza. Exacto. Y no tengas miedo de buscar apoyo. Habla con otros opositores, compartir experiencias, dudas, consejos. A veces, saber que no estás solo ya es mucho. Una buena red de apoyo ayuda en los momentos difíciles. Compartir con gente que está en lo mismo. Te sientes comprendido. Y hablando de compartir, ¿qué consejo le darías a alguien que empieza a prepararse? Le diría, primero, que confíe en sí mismo, que se organice bien, una rutina de estudio realista y, claro, la repetición espaciada y todo lo que hemos visto. Pero, sobre todo, que no se obsesione con la perfección, que disfrute del proceso. Esto es una carrera de fondo. La constancia, la motivación y la pasión por la educación infantil son lo importante. Totalmente de acuerdo. Con la presión, a veces nos olvidamos de disfrutar. Aprender es un viaje apasionante. Ser maestro infantil es un privilegio. No perdamos esa pasión. Y con esto creo que hemos cubierto lo esencial para las oposiciones de infantil. Repetición espaciada, estrategias de estudio, motivación, organización y la pasión por enseñar. Me alegro de haber compartido esta información. Recordad, constancia, disciplina, confianza en uno mismo y, por supuesto, la repetición espaciada. Y no tengáis miedo de experimentar, de buscar vuestro propio camino y las estrategias que mejores funcionen. Las oposiciones son un reto, pero también una oportunidad para crecer, para aprender y para ser los mejores maestros que podemos ser. Mucho ánimo a todos, mucha fuerza y mucha suerte en este camino. Nos despedimos aquí. Esperamos que os haya servido este deep dive. Recordad que podéis volver a escucharlo cuando queráis para refrescar ideas y mantener la motivación a tope. Hasta la próxima.